Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Y el coro dice, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Vamos a cantar de los seminarios el 426. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos en Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, es la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel, y obedecen y esperan a Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quien sigue a Jesús ni una sombra verá, y confiado su vida le da. Ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, estos cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz, más suave de alcanzar sus tesoros de amor. Si rendidos no vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para Él, y a sus leyes divinas vencer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Bien. Vamos a tratar de comenzar un tema, un libro, una epístola que se llaman pastorales. A ver si se acuerdan cuáles son las que se le llaman pastorales. Y claro, dicen pastorales porque es al pastor, pero son personales, epístolas personales, porque están dirigidas a una persona. Algunos dicen que estas son cartas, hacen diferencia entre carta y epístola. Las epístolas son las que están dirigidas a iglesias y las cartas a personas, pero son sinónimos, así que no hay ningún problema en este sentido. Pero estas cartas de Pablo a Timoteo son cartas son las que yo de joven las que más leía. Me sentía muy identificado con el mensaje, en el sentido de que parecía, yo a veces le sacaba
el nombre de Timoteo y ponía el mío, como yo lo sentía como que era hacia uno. Yo creo que nos pasa así a todos, ¿no? No es a uno, a mí mismo, es a todos. Nos pasa que esta carta está dirigida como toda la palabra de Dios, toda. Pero los consejos y exhortaciones de estas cartas son tan grandes, porque pensemos que Pablo lo hizo ya en el ocaso de su vida, en el ocaso de los años, pero estaba en el esplendor de la revelación. La experiencia del transcurso de tantos años, queridos hermanos, esto hacía que el apóstol tenía un gran conocimiento y tenía esa visión, evidentemente, de revelación de Dios. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos hasta el verso 7 y después el capítulo 3 unos versículos. 1 Timoteo capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y en este último versículo que hemos leído está la razón por la cual Pablo le escribe esta carta. Es evidente por las primeras expresiones de la carta que el propósito que Timoteo quedara en Éfeso, donde se encontraba, tenía por objetivo el cuidar de la sana doctrina y de la administración de la marcha de la Iglesia. Los consejos y enseñanzas del apóstol mantienen toda su vigencia hasta el día de hoy. Los mismos que Pablo le decía a Timoteo, sigue teniendo hoy en día vigencia estas ordenanzas y consejos. Pero ya en la temprana época de la Iglesia comenzaban a introducirse diferentes doctrinas, Así dice, diferentes pensamientos doctrinales, lo que produce el cambio de doctrina o la variación de doctrina, la infiltración de doctrinas falsas, que producía cambio de conducta en los creyentes. Por eso es tan importante el conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios. Por lo tanto, el joven Timoteo, que ya tenía 40 años, se supone, 40 y pico, era joven al lado del anciano Pablo, lo iba a ayudar estos consejos y esta carta para que él pudiera estimularse en la fe y corregir cosas que la Iglesia mantenía en aquel lugar donde Pablo había estado casi por 3 años enseñando la palabra de Dios. Ahora, los temas de la carta son de orden muy práctico, y abarcan consejos personales hacia
Timoteo, y por ejemplo, enseñanzas sobre la oración, cómo orar, el lugar de la mujer en la iglesia y la vestimenta de la mujer en la iglesia, los requisitos o carácter de los obispos o ancianos, también de los diáconos o servidores de la iglesia, pero incluso llega hasta indicaciones prácticas sobre disciplina en la iglesia y la forma en que debería ser el orden en la iglesia. Pero esto no quiere decir que no había temas doctrinales. Siempre había temas doctrinales. Todos los consejos prácticos y enseñanzas prácticas del apóstol estaban avalados por consejos doctrinales. Si no, no tenía valor. Por ejemplo, había temas de doctrina que Pablo introduce en esta carta, aunque sea una carta netamente práctica. Por ejemplo, la función apropiada de la ley de Moisés, porque había cuestionamiento de la ley de Moisés que tenía que ser guardada para obtener la salvación o perfeccionar la salvación. También el tema de la salvación, habla sobre el tema de la salvación en 2 oportunidades aquí en esta cartita, tan profunda, tan breve. También los atributos de Dios, por ejemplo, como tema doctrinal, la caída del hombre en el pecado, también la persona de Jesucristo, la elección para salvación, la segunda venida de Cristo. Claro, todo esto, Pablo, si ustedes lo van a ver, está mechado de una manera muy breve, a veces con 1 o 2 textos. ¿Por qué? Porque Timoteo ya había aprendido y era muy conocedor de la doctrina. Simplemente se lo menciona para avalar los consejos prácticos y para que corrija también la situación en la congregación allí en Éfeso. Así que el momento que Pablo escribe esta carta era un momento muy difícil en la iglesia, muy difícil. Había problemas o dificultades y pruebas de persecución externa y de infiltración interna de los falsos maestros. Y esto hacía que el servicio al Señor era más dificultoso. Los ataques satánicos, hermanos queridos, nunca cesan. Nosotros no nos damos cuenta. A veces estamos un poquito relajados y estamos introduciendo cosas y estamos admitiendo cosas que nos parecen normales. Estaba la filosofía griega de ese entonces, mezclado con las fábulas de los judaizantes, que tenían fábulas, enseñanzas que eran totalmente mitológicas. Las ideas filosóficas de los griegos eran muy fuertes. Recordemos que estaban los famosos sofistas, que existen hoy en día, en el plano secular, la filosofía, que aprenden los jóvenes en las escuelas, es el arte de hablar y sin saber ni llegar a ninguna conclusión. Porque saben ustedes que el arte de la filosofía es contradecir la idea del otro para rebatirla y así avergonzarlo. Así estaba el famoso Areópago griego, tenía esa función. Y escuchaban, y era una compulsa de mentalidades que contradecían al otro. Yo escuché, esto entre paréntesis, hace unos años, a un filósofo muy famoso, joven, que usa el pelo así medio desprolijo, no me acuerdo el apellido, siempre pensé que me iba a acordar. Vi una disertación que él hizo en una plaza en la ciudad de La Plata a los estudiantes de filosofía cuando salían. Yo me quedé asombrado y muy bien admirado porque mostraba la posibilidad de la existencia de Dios. Yo, qué bárbaro, qué bien. Y los alumnos todos ahí, y la argumentación era convincente. Pasó un tiempo largo, no sé cuánto. Haciendo zapping en la televisión, lo veo en un programa
periodístico donde estaba este tal Novarecio. ¡Pum! Lo paré ahí. Todo lo contrario a lo que decía, porque este hombre, Novarecio, tiene terror a la muerte. Entonces le hacía preguntas sobre la vida después, y él dudaba y negaba con argumentos la falsa idea del más allá. Todo lo contrario a lo que había dicho antes. ¿Se dan cuenta a dónde va? El asunto es disertar y hablar, pero nunca llega a la verdad. La filosofía nunca llega a la verdad. Por eso cuando Pablo estuvo en Atenas, lo escucharon, y cuando lo escucharon vieron que no podían rebatirle, porque llegaba a una conclusión. Y justamente la filosofía es que no quiere que llegue a una conclusión. ¿Comprende? Por eso muchos filósofos, muchos hermanos jóvenes que estudian psicología y filosofía se apartan de las escrituras de la Iglesia porque son vencidos por estas filosofías y no están arraigados en la palabra de Dios. Así que esto hacían a manos de enseñadores, en la época de Pablo, de enseñadores que introducían estas enseñanzas mezclándola, armonizándola con el Evangelio de Pablo, o el Evangelio de Jesucristo y con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, en este momento, en los púlpitos. Y no crean que en las grandes falsas doctrinas, en nuestros púlpitos. Por eso la importancia de tener conocimiento de doctrina, porque es fundamental. Nos tuercen a cualquiera que nos encontremos un poquito descuidado. Así que Pablo instruía y afirmaba la deidad del Señor Jesucristo. Y aquellos filósofos, con sus enseñanzas, solapadamente hacían que lo que Pablo había enseñado durante casi 3 años, después que Pablo se fue, allí en Éfeso, se introducían estos falsos maestros y hacían dudar de las enseñanzas que habían recibido. Y lo sabemos por la carta, al leer la carta, por ejemplo, hay expresiones como diferentes doctrinas, fábulas y genealogías interminables, como hemos leído, vana palabrería de los pretendidos doctores de la ley, que no entienden lo que hablan ni lo que afirman, eso es verdad, afirman cosas que a veces no entienden, ni pueden explicarlo, y lo aplican con otro sofismo que es una desviación de la verdad. Eso lo aplican, ¿saben quiénes? Los políticos, actualmente, del orden que sea. El asunto es rebatirle al otro. Eso es una actitud bien filosófica que usan los políticos. Así que todo esto afirmaba Pablo, y dijo que son apóstatas, que han escuchado a espíritus engañadores y lo que hacen, lo hacen por lucro o por vanidad humana. Esto es el humanismo. Esto es lo que se llama humanismo. En contraposición al Evangelio, que es piedad, amor, misericordia, la sana doctrina. Por tal motivo, hermanos queridos, cuando nos enfrentemos a nuevos conceptos, a nuevas enseñanzas, a introducciones de términos que resulten interesantes y parezcan buenos, por favor, cotejemos si esto corresponde a la doctrina apostólica. Cuidado. Todo lo que no está con la palabra de Dios o con la sana doctrina no es de Dios. Decía mi abuela, que le enseñó a mi mamá, y mi mamá me lo enseñó a mí, decía, si es nuevo, no es bueno. Pero si es bueno, entonces no es nuevo. Porque yo me acuerdo del pasaje que dice el profeta, preguntad por la senda antigua. Preguntad por la senda antigua. Las nuevas sendas, nada que ver con las antiguas, son para torcer la palabra de Dios. Así que también, queridos hermanos, imitemos a los creyentes de Berea. ¿Se acuerdan?
En Hechos, capítulo 17, hay que leer la Biblia, hay que leer el libro de los Hechos, hay que leer la historia de la iglesia. En Hechos 17, Pablo tuvo que salir corriendo, escapado de Tesalónica porque lo iban a apedrear. Y ahí quedó algún hermano con él, creo que era Lucas, había quedado en Tesalónica, pero Pablo tuvo que salir porque los judíos lo querían matar. Y cuando llegó a Berea, predicaba en la sinagoga. Dice que los de la Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos, dice, recibieron la palabra, pero escudriñaban cada día para saber si estas cosas eran así. No por ser Pablo lo aceptaban. Vamos a ver si Pablo, ¿con qué lo escudriñaban? Con el Antiguo Testamento. Qué importante conocer el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios. Así que escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. Ahora, no piensen también que las doctrinas falsas vienen de afuera de otros, vienen de los de adentro. Cuando Pablo se retiró, los que estaban allí adentro comenzaron a torcer la doctrina. Pablo menciona a 2 falsos maestros apóstatas, que no eran maestros equivocados, porque puede ser que haya algún equivocado, algún errado, a uno que no entendió. Esto no. Fíjense, por favor, 1:20 de 1 Timoteo. ¿Qué dice? Vamos a empezar desde el 18. Este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a los profetas que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hablar mal de la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios es una blasfemia, es un insulto. Les quiero comentar, si ustedes quieren ir al Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, allí, Hechos de los Apóstoles, se los resumo, Alejandro era un colaborador directo del apóstol Pablo y del equipo misionero. Él era un integrante del equipo misionero allí en Éfeso. Era un, como se le dice ahora, líder. Cuando la muchedumbre quería apedrear a Pablo y al equipo misionero, Alejandro salió en defensa, levantó la mano, quiso hablar para manifestar cuál era el mensaje de ellos. Los judíos lo arrebataron, lo sacaron, lo tiraron. Él estaba al lado de Pablo. 20 y pico de años después, ¿qué hizo Alejandro? Apostató. ¿Qué hacía en la iglesia de Éfeso? Enseñaba otras doctrinas. Él mismo estaba solapado, escondido. No se manifestó por un tiempo. ¿Se dan cuenta las artimañas del enemigo? Y habla de Himeneo. Después también Pablo, en 2 Timoteo, habla de estos hombres que, a ver si tengo el texto porque es importante leerlo, 2 Timoteo 4:14. Fíjense qué es lo que torcían ellos, cuál era el propósito de ellos. Timoteo 4:14. Si alguno lo tiene, por favor se lo voy a pedir que lo lean en voz alta. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, dice el 15, Sí. pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Vieron? ¿A qué se oponían? A las palabras. ¿Sabe lo que este hombre ahí llegó a hacer? Himeneo, Alejandro y un tal Fileto también menciona a Pablo. Fueron acusadores de Pablo. Acusadores ante los tribunales para salvarse ellos y quedar sobre la congregación. Fíjense en ustedes hasta qué punto. Hermanos queridos, nosotros vamos a ver muchísimas cosas. Y vamos a ver congregaciones enteras que están detrás de todas estas cosas y están mal enseñadas. No se les oculta la verdadera palabra de Dios. Hermanos, lo que está mal
está mal aunque lo haga todo el mundo. Pero lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Pablo quedó solo. Él dijo, solo Lucas está conmigo. Quedó solo. Todos lo abandonaron. Y abandonaron el mensaje, la palabra de Dios, y abandonaron las enseñanzas del apóstol Pablo. Ahora, Pablo va a introducir ahora en el capítulo 2 un tema. Algunos dicen, Pablo salta de un tema al otro, se va de acá para allá y parece como que... No. Para mí no. Pablo está tomando temas que son propios y necesarios de doctrina para ese momento y ese instante de la iglesia. Entonces se introduce en el capítulo 2 el recurso práctico insustituible ante este cuadro tan adverso que estaba sufriendo la iglesia en Éfeso. Primera Timoteo, perdón, dije segunda, no, primera. Sí, es verdad. Volvemos a Primera Timoteo y fíjense, vamos a leer los 6 primeros versículos del capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muy bien. Aquí, ¿qué tema introduce Pablo? La oración. ¿Por qué tuvo que introducir la oración? Porque este era un tema que la iglesia estaba abandonando. La oración por los perdidos. La oración por los que no conocen a Cristo. Así que es una práctica que aparentemente había bajado en intensidad allí en los hermanos de Éfeso. Así que la oración por las autoridades, el Señor, acá Pablo dice, el cual quiere que todos los hombres, el hombre en el sentido género humano, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Queridos hermanos, yo quiero mencionar algunas cosas que la oración hace cuando la iglesia está orando. En primer lugar, las promesas del Señor alcanzan su cumplimiento. Cuando los apóstoles y discípulos, allí en el capítulo 1 y 2 de los Hechos de los Apóstoles, estaban esperando el descenso del Espíritu Santo, de acuerdo a la promesa del Señor, esos 10 días, ¿qué hacían los discípulos? Dice que estaban los 11 discípulos y eligieron en ese tiempo a Matías como sucesor de Judas. Y estaba María, la madre del Señor, que fue la última mención que hay en la Biblia sobre ella, y otras mujeres con ellos. Y había 120 en el aposento alto, muy grande, esperando la llegada del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían mientras aguardaban la llegada del Espíritu Santo? ¿Qué hacían? Oraban. Por eso dice capítulo 2 de Hechos, no lo busquen, verso 1, dice que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos cuando descendió el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, ese lugar tembló. Increíble, y sabemos lo que pasó. ¿Qué pasa cuando la iglesia ora? La iglesia se fortalece. Queridos hermanos, si vamos un poquito más en el Hechos de los capítulo 4, vamos a ver a los discípulos en la primera persecución. Pedro, con otros discípulos, habían sido tomados prisioneros, habían sido azotados y amenazados que no predicasen el Evangelio ni la resurrección de muertos en este nombre. A los que eran del camino, que fue el primer nombre que tuvieron el Evangelio, el camino del Señor. Cuando ellos salieron de las amenazas y castigos, fueron a compartirlo con los hermanos de la iglesia que estaban orando por ellos. Dice que de gozo
Tenían un gozo inmenso. Y Pedro y los demás fueron llenos, dice el pasaje, fueron llenos del Espíritu Santo cuando ellos contaron lo que les había ocurrido. Cuando la iglesia ora, las cárceles se abren. Recuerdan que Pedro, hablando de Pedro estaba en la cárcel, había sido puesto en la cárcel. ¿Saben para qué? Para ser ejecutado. Al día siguiente de que él sale de la cárcel, eso es en Hechos 12, Pedro sale de la cárcel, era para al día siguiente ser ejecutado. Y Pedro dormía plácidamente, y un ángel le despierta y le abre la puerta y le dice, ven Pedro, sal fuera. Y él pensaba que estaba soñando. Cuando se dio cuenta que estaba fuera de la cárcel, era que un ángel le había abierto. Y va a una casa donde la iglesia estaba reunida. Se supone que era la casa de Juan Marcos, escribió el Evangelio, la madre de los padres de él. Dice que golpea la puerta y una jovencita, ¿cómo se acuerdan cómo se llamaba? Rhodes, abre la puerta. ¡Ah! Pedro, no puede ser, se va adentro, no abre la puerta porque no, y conmocionado. ¿Está Pedro en la puerta? No puede ser, estás loca, ¿cómo va a estar Pedro? Estaban orando por él. No, y golpeaba a Pedro y abre. No lo puede, pensaban que era un fantasma, que había sido... La cárcel, entonces él le hace silencio. Bueno, hermanos queridos, la obra del Señor prospera cuando la iglesia ora. Allí en Antioquía, cuando Bernabé fue a buscar a Pablo, a Tarso, lo trae, y durante más de un año estuvieron enseñando la palabra de Dios. Mientras oraban una reunión de oración, dice el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y ahí sale el primer viaje misionero. Qué maravilla cuando la iglesia ora. Ahora, hermanos, el alcance de la oración. ¿Por quién tenemos que orar? Por todos los hombres, por los reyes, los que están en eminencia, no importa el color político. Tenemos que orar por ellos. El objetivo o el resultado de la oración, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. El motivo de la oración, ¿cuál es? Porque es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es el deseo de Dios, queridos hermanos, que todos sean salvos. Este es el propósito, se declara también en otros pasajes de las Escrituras, que no los voy a mencionar, por supuesto. Ahora, hay un texto que también pone Pablo allí en el medio, el versículo 5, capítulo 2, verso 5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios. Bueno, pero eso es obvio. ¿Por qué metió Pablo ese texto allí? Es un texto bien evangelístico que lo usamos, porque recordemos que Timoteo estaba en Éfeso. Éfeso era una ciudad netamente politeísta, creían muchos dioses. Pero tenía una diosa que era la principal. ¿Cómo se llamaba? Diana. Así que era imprescindible mostrarle y manifestarle que hay un solo Dios. Era importante porque muchos paganos venían y escuchaban el Evangelio y se admiraban de que hubiera un solo Dios. Y también importante que supieran que había un solo mediador. Y esto es muy actual, más que nunca, cuando la Iglesia popular está beatificando, santificando, poniendo a otros mediadores. Ustedes saben muy bien, los que vienen sin necesidad de haber estado en la Iglesia popular, pero está el Dios del amor, está el Dios del trabajo, está el Dios de la suerte, ¿no es cierto? Bueno, esto es muy actual hoy en día, solamente Jesucristo. Así que, hermanos, pensemos nosotros la importancia que tenía esta situación porque estaba deificada esta persona. Bueno, y después, a partir del capítulo 2, verso 9, va a tratar un tema con bastante amplitud. Vamos a tratar un tema muy delicado. Verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción,
porque no permito a la mujer que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santidad con modestia. Santificación, con modestia. Bueno, acá tenemos para bastantes, porque justamente el lugar donde se dirigía toda esta situación era un lugar, como dijimos, muy idólatra, de mucha idolatría. Y el atavío y la vestimenta de la mujer tenía una trascendencia muy grande. Fíjense en ustedes, aquí Pablo lo que está diciendo y señalando, en primer término, se destacan 3 aspectos positivos de la posición de la mujer y su vestimenta. Y esto lo voy a extraer de un artículo, comentario del Instituto Müller, de la enseñanza sobre la carta primera a Timoteo. Dice, primero, a saber, dice, en primer término, se destacan 3 aspectos positivos que son aconsejables para nuestras hermanas, a saber, ropa decorosa. ¿Qué significa? Sin extravagancia de ciertas modas que reflejan en sí una actitud o posición mundana. Segundo aspecto positivo, pudor. Significa el debido recato. ¿Qué significa? No insinuantes. Modestia, lo cual refleja la idea de falta de ostentación, no llamativo, no atractivo, lo que no implica ser desalineados. Después hay 3 aspectos negativos de la vestimenta femenina. Por lo tanto, lo que Pablo hace no son aconsejables, dice el artículo. El peinado ostentoso. Segundo, las joyas. Tercera, los vestidos costosos. Estos son 3 aspectos y 3 aspectos. Queridos hermanos, es muy delicado. ¿Por qué? Porque justamente una de las distracciones que la Iglesia tenía era esta. El excesivo presencia de la mujer y atractivo de la mujer. Ustedes saben que hace años atrás yo conocí una hermana que desde joven, la conocí muchísimos años hasta que falleció, muy anciana, era mayor, anciana, en aquel entonces me parecía anciana, tenía 72 años, 73 me parecía anciana. Ahora me doy cuenta que no era una anciana. Falleció, tendría 73, todos los sábados a la peluquería, pero todos los sábados. Le quedaba muy bien, bárbaro. No quita que no lo hagan las hermanas, por favor. Le quedaba muy bien. Pero claro, después se agrega el maquillaje un poquito, ¿vieron cómo son las casas? Se agrega el maquillaje. Y claro, es llamativo, porque también otras se copiaban, pero no estaba mal, en cierta medida, porque era la época se usaban las permanentes, muchas, no sé si sigue usando ahora. Están ahí horas en la cabeza, y se notaba que esta hermana estaba... Y otras que no estaba mal, pero era una atracción. Ahora, después conocí en otra oportunidad, en congregación donde me crié, una hermana que le gustaba lucir, ¿cómo se llama? Joyas, billutería, joyas. Y yo no me daba, los varones no miramos esas cosas, miramos esas cosas. ¿No? Y yo me di cuenta, porque escuché una conversación de la hija, decía, no, a mi mamá no le vengan con billutería barata, ella si no es oro o es plata no trae. Así. Ya era oro, pero yo no me acuerdo, si a mí me ponen una de oro y una dorada pintada, yo no me doy cuenta, pero ¿quién se da cuenta de eso? Las mujeres. Y otra hermana, pasando el tiempo, esto lo tomo viendo esto, no había un fin de semana que no trajera un par de zapatos distintos. Literal, ¿eh? Ahora, yo nunca miré el zapato de la hermana.
Pero yo lo escuché de otra hermana. Mira, che, este ando... Y juntamente con el zapato viene la cartera haciendo juego. ¿Quiénes miran eso? Las mujeres. Ahora, los varones, ¿qué miramos? ¿Saben qué miramos? ¿Cómo le queda el vestido? ¿Comprenden lo que quiero decir? Entonces yo me llego a esta conclusión. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién se viste la mujer? La mujer se viste porque le gusta verse bien y porque le gusta que la vean bien. No es mal, si es con decoro, con pudor y modestia. Ahora, ¿para qué se viste? Dijimos, ¿por qué? ¿Para qué? Para que la halaguen. A la mujer le gusta que la halaguen, y está muy bien. ¿Cuántas veces hemos halagado a nuestra esposa? Pocas veces, ¿no? Yo tengo ese reproche, ¿eh? Tengo ese reproche. ¿Ustedes no, muchachos? Bueno, de vez en cuando. O sea que alábela el esposo, porque ¿qué pasa si no la alaba el esposo? La va a lavar otro. Ahora, ¿para quién se viste la mujer? Y esta pregunta se la hicieron a un escritor, que era Borges, así en forma espontánea, un periodista que se llamaba Grondona, que creo que falleció. Yo lo vi personalmente cuando este artículo que en la televisión, y el hombre pensó, dice, la mujer se viste para quien las desviste. Y yo pensé en ese momento, hermanas queridas, hay hombres que desvisten a la mujer con la mirada. Entonces, tenemos que tener mucho recato. Es muy importante tener el cuidado, porque esto atrae la mirada de los hombres. Los que iban a Éfeso, los hombres miraban una cosa y las mujeres miraban otra. ¿Y a qué se va la casa? Acuérdense cuál era el tema de 1 Timoteo. ¿Cuál era? 3. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Lógicamente, en la calle también, pero el tema está centralizado en la casa. ¿Por qué? Porque en Éfeso se alababan y se hablaban de esas cosas en lugar de adorar y escuchar la palabra de Dios. Había distracción, era una manera de distraer el propósito. Por eso, hermanos queridos y hermanas queridas, el Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre hay esa yo me doy cuenta muchas veces que muchos hermanos o hermanas escuchan, pero no oyen. Si le preguntamos, ¿de qué se habló? Se olvidaron, porque la mente está en otras cosas. A veces, en la congregación puede ser que, como pasó en Éfeso, estas distracciones, pero también los problemas, las dificultades en casa. Estamos acá, pero con nuestra mente en los problemas. Entonces, mucho cuidado. O sea que tenemos que resumir que la mujer piadosa debe vestirse para el Señor, para que el Señor la vea, debe vestirse para agradar a Dios y debe vestirse para que Dios pueda ser glorificado en ella. Y no nos confundan, ni en la calle, ni en el culto, a quien estamos glorificando. No olvidemos una cosa. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Estamos esperando la venida del Señor? ¿Estamos aguardando la venida del Señor? Hermanos, conduzcámonos de tal manera que podamos ser agradables al Señor. Ahora, estos pasajes que hemos leído, se está amonestando a la excesiva ostentación en el culto, como dijimos. Y hay el texto, perdónenme, pero quiero tocarlo porque es uno de los textos, de los 3 textos más oscuros que hay en la Biblia. Es pero antes, quiero decir que el propósito de Pablo en estos pasajes que hemos leído también es para poner en su lugar y en orden el lugar del hombre y la mujer. Porque la mujer, en el templo de Diana, que era la diosa de la fertilidad,
Y esa diosa de la fertilidad reclamaba que una vez al año, tanto hombres como mujeres, tendrían que ir a ese lugar, ¿para qué? Para la prostitución. Porque la fertilidad era un bien y era un don divino. Para ellos era un don divino. Entonces, la mujer tenía, en cierta medida, una preponderancia que a veces estaba fuera de lugar. Entonces, Pablo, en el capítulo 2, versículo 8, fíjense en ustedes, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Le está dando al hombre la preponderancia de la oración en el culto público. ¿Comprenden? La mujer puede orar, sí, puede y debe orar, entre las hermanas, como lo hacen, muy bien. Después dice, capítulo 2, verso 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer tan dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque se estaban tergiversando el orden. Entonces, Pablo, con una voz apostólica, con un mandato apostólico, orden de Dios, le dice que la mujer tiene que hacer silencio en la congregación y aprender de los enseñadores o maestros, en fin, de los varones. Y acá está hablando no del género humano, sino del género masculino. Pero Pablo no lo dice por decir, da la razón, da el motivo. Dice, verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Vio? Ahí hay un orden. Y verso 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación, como decía. Pablo está diciendo que el motivo de la caída del hombre, en cierta medida, fue por insinuación de la mujer, que no escapa a la responsabilidad del hombre, porque era mayor, porque Dios le había hablado al hombre del tema este. Entonces, pero la mujer, ustedes saben que muchas de las caídas de los hombres es la mujer. Satanás sabía a quién dirigirse en el Edén. No se dirigió al hombre. ¿Saben por qué? Porque la mujer se deja seducir por el oído. Que le gusta que la halaguen, que le digan piropos. Puede ser el hombre más feo del mundo, pero si es el más cordial, el más amable, puede ser el más vago, el más sinvergüenza, el más tomador, pero si la halaga, le dice cosas lindas, ¿cuántas mujeres cayeron? ¿O no? Después se dieron cuenta. Entonces, Satanás fue a la mujer, y la mujer fue al varón. ¿Y qué es lo que atrae al hombre? La vista. Por eso, hermanas, cuidado con la vista de los hombres impíos. Cuidado con la insinuación de Satanás, que a través de ella, pero dice, ¿qué es esto? ¿Que la mujer es inferior al hombre? No, no es inferior. Tiene roles distintos. Y acá está el texto que yo quería comentarles respecto a que es difícil y oscuro. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, se salvará. Pablo no está aquí afirmando que la salvación de la mujer será teniendo hijos, ni por criarlos. Será libre de pecado. No va a ser libre de pecado. ¿Cómo se es libre de pecado? Por la fe. El medio es la fe, habla Romanos 3. Somos salvos por la fe, lo cual es también para la eternidad. Esa salvación habla de la fe para la eternidad. Lo dice después en Romanos 8:31, que hoy hemos leído un poquitito, y es una salvación para la eternidad. Así que Pablo seguramente debe sugerir que por haber sido la mujer la que indujo la entrada del pecado al mundo, la mujer que críe hijos piadosos, llegará a librarse de este estigma, como se usa ahora este término, o este peso, de lo que Satanás utilizó para la tentación y caída del hombre. Esto lo desprendemos por los versículos que hemos leído respecto a esto. Adán no fue engañada, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, fíjense
hermanos, para terminar, el versículo 15, la segunda y última parte. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Quién puede permanecer así? Una mujer piadosa. Una mujer piadosa no permanece así. Así que, hermanos, por lo tanto, la forma de conducirse de una mujer piadosa, creyente, en la iglesia, le permite no tener una condición inferior, todo lo contrario, sino superior. Criando hijos piadosos, la va a exaltar y la va a dignificar. Como conclusión, quisiera leer el versículo 10 de capítulo 2, como culminación, como el mejor atavío de la mujer. Verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen piedad. Hermanos, esto es un tema importante, trascendente, que incluso está preocupando mucho también a las iglesias y a los ancianos de toda esta zona. Así que tengamos muy en cuenta para que podamos ser conforme a lo que Dios nos ha encomendado. Todos estos consejos, hay mucho más para decir, pero vamos a seguir con otros versículos, otro capítulo más en la próxima semana, si es que nos permiten y si es que no me pegan. Porque realmente hay una gran preocupación por este tema, porque estamos viendo una situación que se está avanzando en nuestras iglesias que hay que corregir. Dios les bendiga.